Muy buenas noches. Mi invitado para hoy y mañana es mi compañero Mauricio Gómez, quien presenta hoy y mañana sus habituales crónicas de Mauricio Gómez. ¿Sobre qué tema, Mauro? El tema es sobre la educación superior en Colombia, que incluye universidades y otras instituciones que forman a los bachilleres, pero que no necesariamente son universidades. Y es investigando, denunciando, defendiendo. Pues hay un poco de todo. Resulta que las universidades resultan ser en Colombia una prolongación, uno no quisiera que fuera así, pero es una prolongación un poco de los estratos que tenemos en Colombia. Y entonces hay universidades muy buenas, otras menos buenas y hay unas muy malas. Entonces, en esas oportunidades de educación hay también un factor grave en Colombia, que es muy cara la educación superior en Colombia. Oye, y los 2 días, hoy y mañana, tratas educación superior universitaria pública o privada. Las dos, públicas y privadas. ¿Y cuál es la peor? No. Comienzan las crónicas de Mauricio Gómez, hoy y mañana. Hoy, inmediatamente después de comerciales, la primera entrega. Crónicas de Mauricio Gómez. Hace un mes tuvo lugar la inscripción de los bachilleres en las universidades o en alguna otra institución de educación superior. Es un periodo de ingrata recordación para las familias de los estudiantes por los altos desembolsos que tienen que hacer y de satisfacciones para los educadores que reciben en estos meses cerca del 90% de sus ingresos anuales. La educación superior en Colombia solo es gratuita en el SENA y en los demás establecimientos las tarifas por semestre por una misma carrera tienen marcadas diferencias. La carrera de medicina, la más costosa, vale por semestre casi 20 millones de pesos en los Andes, casi 16 millones en el Bosque y 8.200.000 pesos en la Universidad de Manizales. Ingeniería de sistemas vale casi 10 millones de pesos por semestre en la Javeriana, más de 7 millones en la Pontificia Bolivariana y 3.100.000 en la Universidad del Meta. ¿Qué tan buen negocio son las universidades? Después de un cierto punto en el que se logra un punto de equilibrio, es decir, que el número de estudiantes que se tiene al valor que se cobra cubre los gastos operacionales, a partir de ahí una universidad empieza a generar rentabilidades muy interesantes, muy buenas, porque las empieza a generar mediante un mecanismo que es la recolección anticipada de matrículas, que ya en el caso de universidades muy reconocidas y muy codiciadas, suele darse 2 o 3 meses antes de empezar a gastar esos recursos. Entonces una universidad que tenga 20 o 30.000 estudiantes puede estar recogiendo 150, 160.000 millones de pesos por semestre. Para poder cobrar, las universidades necesitan un registro calificado o licencia de funcionamiento que otorga el Ministerio de Educación a un programa educativo. El registro calificado se vence a los 7 años cuando se evalúa la calidad del programa y la de los egresados para renovar o no el registro. En la práctica, muchas universidades ofrecen programas de educación sin registro, con registros vencidos o con registros dados a otras sedes. Por irregularidades desde el 2010 al 2014, el Ministerio de Educación ha impuesto sanciones entre amonestaciones, multas, suspensión de programas académicos y de admisiones e incluso la cancelación de la personería jurídica a 17 instituciones oficiales y a 39 privadas. Las universidades no han sido ajenas a los escándalos. Silvia Guete, una ex bailarina de cabaret, llegó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, otorgó carnés a los paras y construyó un imperio del crimen que asesinó a decenas de personas, incluidos el esposo de su hijastra y probablemente a su propio marido.
Y se presentan exabruptos como la Universidad del Fiscal Eduardo Montealegre, creada hace 2 años, en la que el gobierno ha invertido más de 31.000 millones de pesos. Duró apenas un semestre y cuenta con 80 personas de planta y 39 estudiantes. A ellos se les notificó en noviembre pasado que la universidad entraba en una pausa indefinida. En las universidades públicas y privadas, los políticos todavía tienen influencia directa o indirecta a través de contratos para desarrollar las instalaciones físicas o de privilegios como la preferencia en el otorgamiento de becas o el nombramiento de miembros en los consejos directivos. No son pocas las universidades manejadas por familias. Estas son algunas de ellas: la Universidad Cooperativa de Colombia con 80.000 estudiantes y bastión de César Pérez, hoy en la cárcel por paramilitarismo. La Universidad San Martín de la familia Alvear, la más sancionada por múltiples razones. La Universidad Antonio Nariño de la familia Lozada, la Universidad del Sinú de la familia Bechara, la Universitaria de Colombia de la familia Moreno de Caro o la Corporación Universidad de la Costa de la familia Cristian. Las universidades tienen 2 focos que tenemos que combatir. El primero es que a las públicas, a muchas de ellas se les ha metido la politiquería. Y en otras hay intereses particulares económicos que buscan enriquecer sus bolsillos. Este es un sector en donde los mercaderes tienen que salir. En nuestro país, las universidades públicas están vigiladas permanentemente por la Contraloría y la Fiscalía. Las universidades privadas no, por respeto a su autonomía. Las universidades son entes sin ánimo de lucro, o sea que no pagan impuestos, que no pueden repartir utilidades y sus excedentes deberían reinvertirse en la universidad. El Ministerio de Educación no vigila financieramente a las universidades privadas y éstas le entregan o no sus estados financieros. Se ha aceptado que si el Ministerio vigilara sus finanzas, violaría la autonomía de las universidades. Para corregir irregularidades y abusos se ha propuesto crear una superintendencia. Y creo que las universidades en su autonomía, y especialmente las públicas en la vigilancia a las que están sometidas, no requieren de una superintendencia. Apoyamos plenamente al Ministerio en sus políticas de fomento, vigilancia y control realizadas por el Ministerio de Educación, por funcionarios que conozcan el mundo educativo y no por unos forasteros que provengan de otras disciplinas completamente desconectadas con los procesos educativos. Que una superintendencia debiese estar separada del Ministerio de Educación Nacional para separar la inspección y vigilancia de la política pública en educación superior. Pero tiene que ser una superintendencia radicalmente distinta a las otras, con una presencia activa de la comunidad académica del más alto nivel, para que se garantice realmente un respeto a la autonomía universitaria. Yo no estoy de acuerdo en crear una superintendencia de inspección y vigilancia. Los grandes desfalcos en este país en los últimos años se han dado con la superintendencia de valores y la superintendencia financiera encima. Yo lo que sí pienso es que se debe reforzar el Ministerio de Educación en su función de vigilancia. A pesar de que hay un interés por fortalecer la función de inspección y vigilancia, sobre todo de las universidades privadas, hoy el Ministerio de Educación no tiene los dientes para ejercer esa función. Las universidades son un gran negocio y para ello les basta tener un número de estudiantes estable independientemente de la calidad de educación que ofrezca. El principal rubro de ingresos de las universidades proviene de las matrículas, que representan cerca del 90% de sus entradas anuales. El monto de las matrículas o valor de un semestre de estudios puede ir desde 1.200.000 pesos hasta 20 millones de pesos. Las universidades, especialmente las acreditadas como de alta calidad, también obtienen importantes recursos a través de contratos con los sectores público y privado. La Universidad de los Andes ha hecho la mayoría de contratos de movilidad para la Alcaldía de Bogotá y la Universidad Nacional tiene contratos relacionados con el posconflicto como la coordinación del Comité Científico Técnico para las acciones del desminado o asesorías para la reintegración de mujeres excombatientes. Acceder a la educación superior en nuestro país sigue siendo un privilegio. Menos de la mitad de los bachilleres accede a ella y la principal razón para no lograrlo es la falta de recursos económicos. También hay bachilleres que prefieren trabajar y no continuar con los estudios superiores. Y la mayoría,
de quienes acceden a la educación superior tiene que trabajar para pagarse sus estudios. Promociona. La idea de estudiar en una universidad y ser profesional es salir a ganar dinero para poder así mismo pagar los estudios. Yo saqué un crédito para la universidad y yo lo estoy pagando en este momento, entonces al yo estarlo pagando, los ingresos que tengo en este momento ya están ocupados. ¿Cuánto le cuesta un semestre? Aproximadamente 1.200.000, 1.400.000, eso depende del número de créditos o de materias que uno como estudiante quiera ver. ¿Y le queda fácil pagar eso? Pues la verdad no, es un sacrificio que uno hace, pero pues con la esperanza de que el día de mañana se vea como el beneficio. Yo tenía que trabajar pues para poder pagar mis semestres y pues la verdad cuando uno empieza a trabajar no es mucho lo que uno gana porque le empiezan a pagar sueldo de pasante y para pagar la universidad con eso no podía pagar mis semestres. Entonces le tocó retirarse. Me tuve que retirar en octavo semestre. ¿Cuánto pagas por semestre? Inicialmente el Politécnico tiene una cifra de 2.700.000, pero la Alianza Sena cuando yo ingresé nos daban el 50%, ahorita estoy pagando 1.350.000. ¿Y ha sido fácil pagar eso? No, no es nada fácil, pero hay que salir adelante de la forma como Dios nos ayuda. Cuando estaba trabajando tenía pues digamos el poder adquisitivo de pagar una tarjeta de crédito y pagar la universidad con tarjeta de crédito y la estaba pagando. Desde mayo del año pasado, con el tema de la crisis petrolera que estamos viviendo a nivel mundial, no me renovaron contrato donde estoy trabajando, entonces tuve que llamar al banco a diferir más cuotas el tema del crédito estudiantil. Y ahorita, por ejemplo, la semana pasada tuve que solicitar otro crédito por otra entidad, porque ya con la entidad que la venía pagando ya tengo el cupo completo. Yo solita pago mi universidad, porque pues para nosotros es difícil. Mis padres pues en estos momentos no tienen cómo ayudarme, pero igual estos son sacrificios que uno tiene para poder obtener un futuro mejor. Un semestre ahorita en la CUN me está valiendo 2.200.000. ¿Y cómo hace para pagarlo? Solamente con el trabajo, o sea, con el trabajo que yo tengo, trabajos adicionales y eso es lo que yo hago. ¿Y le alcanza? No. Estoy estudiando de noche y buscando trabajo porque no hay empleo. ¿Y cómo va a pagar esa universidad? La verdad no lo sé en este momento, tengo una deuda de 5 millones de pesos. De hecho hoy tengo que pagar 3 millones de pesos, los cuales no los tengo. ¿Y entonces qué va a hacer? Esperar un milagro sería lo único. La combinación de trabajo con estudio exige un mínimo de 18 horas de concentración, aparte de los tiempos de desplazamiento. Mi horario es de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿El estudio? El estudio. Y laboral es más o menos de 8 de la mañana y termino 5, 5 y media. Salgo del trabajo y corra para la universidad, llegue 6, 6 y cuarto a alcanzar. Es un trote diario complicado. Para cientos de miles de estudiantes, trabajar y estudiar sigue siendo la única forma de acceder a la educación superior. Desde hace 20 años ha habido una explosión de instituciones de educación superior en Bogotá y en el resto del país. Para muchas, el principal propósito es el negocio y no necesariamente la formación. De las 288 instituciones de educación superior que hay en el país, solo 39 han sido acreditadas por el Ministerio de Educación como de alta calidad. Pero muchos consideran que solo las primeras 15 o 20 merecen esa acreditación. La acreditación de alta calidad se da a las instituciones que tienen un grupo de docentes altamente calificado, buena infraestructura y excelentes metodologías académicas. Ustedes no están viendo lo que yo estoy tocando, no lo ven, tampoco lo están sintiendo, pero... Y que además están comprometidas con el mejoramiento a través del autoexamen. La imaginación y la creatividad. En Colombia, la mayoría de los bachilleres aspira a ser doctor y, si es posible, venir a Bogotá para ello. Sin embargo, menos de la mitad, el 48.5% de los bachilleres accede a la educación superior en Colombia, mientras que en los países desarrollados accede al menos el 75%.
Una de las graves fallas de la educación en Colombia es su calidad. Los últimos resultados de las pruebas PISA, que evaluaron a 29.000 estudiantes de 15 años de edad de 18 países, nos dejaron en el último lugar. Salimos muy mal en escritura y comprensión de lectura, en análisis, en educación financiera y en inglés. Colombia obtuvo los peores resultados en matemáticas y ciencias. El Ministerio de Educación ha responsabilizado a los maestros por los bajos resultados. Los maestros de muchos colegios públicos, de muchas escuelas públicas, no saben leer. Son analfabetas funcionales, saben leer ABCD, pero no tienen la comprensión de la lectura. Entonces, nadie da lo que no tiene. En Colombia, a quienes han sido rechazados en carreras como Derecho o Ingeniería, se les sugiere hacer una licenciatura en Educación. Por ello, gran parte de los maestros en nuestras facultades de educación son antropólogos, sociólogos, abogados o matemáticos. El gobierno tiene listo un decreto para reglamentar las facultades de educación por el que al menos el 30% de los docentes deberá haber ejercido 5 años como maestro. Menos de la mitad de los aspirantes a educación superior pasa el examen del ICFES y muchos de los que pasan no pueden continuar por falta de recursos. Muchos estudiantes que realmente se ponen las pilas, tienen un buen puntaje en las IFEX, pero a la hora de costear la universidad es imposible, no tienen recursos. La financiación es muy difícil, que porque estamos ganando un sueldo mínimo, pues la financiación es un poco más pesada. Nunca estuve seguro si realmente lo que quería era la ingeniería química. También eso fue algo que me motivó a dejar los estudios universitarios. No estaba del todo seguro, era algo de que iba a la universidad y agregándole a esto el hecho de que tenía que trabajar, fue lo que me hizo desertar. 1 de cada 2 bachilleres que accede a la educación superior en Colombia deserta. El 60% de los estudiantes universitarios a los 2 años de estudio no sabe qué hacer, si seguir o no con sus estudios. Las tasas de deserción en nuestro país son muy altas. El 61% de los técnicos profesionales, más del 50% de los tecnólogos, el 45% de los universitarios y una tercera parte de los que ingresan al SENA. Para quienes no desertan y logran obtener un grado, si quieren hacer una especialización o maestría, deben contar con recursos económicos considerables. Una especialización en televisión que dura 1 año puede costar 9 millones de pesos. Una especialización en anestesiología dura 3 años y puede costar 15 millones de pesos. Un doctorado en filosofía de 3 años cuesta unos 10.500.000 pesos. Un doctorado en estudios ambientales que dura de 6 a 11 semestres cuesta unos 13.200.000 pesos. Una maestría como la que se le exige a los profesores universitarios dura 2 años y cuesta entre 7 y 10 millones de pesos. Pero hay maestrías mucho más caras, como un MBA o Máster en Administración de Negocios para cargos directivos de alta gerencia, y su costo varía sustancialmente de una universidad a otra. Esa maestría de 2 años en la Universidad de La Sabana vale 74 millones de pesos, en el CESA 71, en los Andes 70, en la Javeriana 64, en EAFIT 39, en el Rosario 36, en el Externado 34, al igual que en la Sergio Arboleda, en la Uninorte 33 y en la Nacional, que es pública, 20.600.000 pesos. Una opción popular es la de las maestrías a distancia, que en general cuestan la mitad de las presenciales. ¿Han afectado las nuevas tecnologías a la educación universitaria? Bueno, yo diría que ha habido un cambio grande, sobre todo en los últimos 10 años. Cada día las clases son más interactivas, los profesores que antes prohibían que se abrieran los celulares en las clases, ahora los pedimos. Para las tabletas, para los laptops, existe apertura total y las clases se han vuelto mucho más interactivas y comunicativas, y además hay una gran exigencia, Mauricio, para que haya recursos de infraestructura en conectividad, y digamos la idea de educación digital o virtual ha ganado mucho espacio en el mundo universitario. Los jóvenes de hoy tienen acceso a la información ya, a un clic. Entonces carece de sentido que el profesor vaya
a leer unos apuntes como hizo el profesor tradicional de filosofía, de derecho, de literatura. Eso ya no hay lugar, porque el estudiante tiene acceso a una bibliografía más actualizada que la que está estudiando el profesor. Mauricio, las nuevas tecnologías acabaron con el monopolio del saber del maestro. Hoy la información está toda allá arriba. A un clic tú puedes bajar toda la información que quieras en tiempo real. Yo creo que nunca antes la humanidad había vivido un momento tan apasionante. Entonces, ¿cuál es el papel del maestro ahora? Es un compañero de viaje al conocimiento. ¿La tecnología acabó con las ciencias humanas? Claro, los pensos de las universidades han cambiado hacia los temas tecnológicos que están hoy de moda. Por ejemplo, han desaparecido de las ciencias sociales la formación en temas como la historia, temas en general culturales, la filosofía. Vi que en España la filosofía la volvieron una electiva, una materia electiva. Entonces eso nos está creando una gran problemática. Los temas de competitividad e innovación que han privilegiado lo que se llama pues en el argot popular las ciencias duras, que son las básicas y las ingenierías. Pero el mundo realmente y la coyuntura actual exige una reivindicación de las humanidades. La educación desde las primeras etapas tiene que estar fundamentada hoy más que nunca en dos principios básicos que son la ética de lo público y el bien común. Las universidades tratan de suplir en los primeros semestres las deficiencias de la educación secundaria y hacen esfuerzos por mejorar el nivel de sus docentes. Yo noto un aumento en el número de profesores de planta, un aumento, un crecimiento en la formación de esos profesores. Cada vez hay más profesores con doctorado. Para muchas universidades ya la maestría es un estándar mínimo de entrada de un profesor. Yo creo que en ese sentido eso mejora la calidad de la universidad porque hay más formación en el profesorado. Sí, yo creo que la universidad colombiana de hoy es mucho mejor que la de hace 20 o 30 años. Antes no había investigación, hoy sí hay investigación. La educación superior, tanto pública como privada colombiana, es de buen nivel de calidad, tiene estándares al menos de calidad latinoamericano aceptables. Es indudable, por ejemplo, el aumento de profesores de tiempo completo que cambia un poco el panorama de las universidades. Es indudable que se ha puesto, por lo menos como exigencia, que tenemos que investigar muy bajitos los niveles de investigación, pero por lo menos ya estamos todas pensando en que hay que investigar unas fortaleciéndolo más, unas menos, pero dijéramos que ya hay un proceso en torno a la exigencia de investigación. Nos estamos mirando mucho las unas a las otras. Yo creo que hay una sana competencia. Yo creo que sí hemos mejorado, o sea, todavía hay unas universidades muy malas, pero efectivamente yo creo que el sistema en general está en un proceso de mejoramiento interesante. Es un hecho que la educación superior en Colombia ha mejorado el nivel de sus docentes y sus instalaciones, pero la brecha es aún muy grande entre las 39 universidades acreditadas como de alta calidad y las 170 restantes cuyos docentes e instalaciones están lejos de ser ideales.